Pues nos encontramos nuevamente aquí en la iglesia Refugio de Olán. Damos gracias a Dios por lo que nos ha permitido vivir en este momento de alabanza, en este momento de oración que también tuvimos. Y pues seguimos y hoy esperamos concluir nuestro estudio, nuestra prédica del libro de Juan, capítulo 3, del versículo 16 al 20. ¿Sí? Y bueno, vamos a dar un pequeño repaso. Hemos visto, veíamos en la primera prédica de la palabra de Dios, dice en el capítulo 3, versículo 16. ¿Quién va a leer? Bien, la palabra de Dios dice... Juan 3:16. Ajá. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y la palabra en hebreo para amor es ahava. ¿Se acuerdan que lo veíamos? Está aquí. Que significa yo doy. Y una de las acciones de esta palabra es proveer, proteger y dar. ¿Sí? Y la palabra dice en Juan 3:16 lo que acabamos de ver. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Podríamos decir, porque de tal manera ahava Dios al mundo. Ahava, yo doy. Amó Dios al mundo para dar, que ha dado a su Hijo unigénito. Ahava, yo doy. ¿Sí? Para que todo aquel que en él cree, y en esta oración podemos ver la palabra proveer. A todos los que crean serán ¿qué? Salvos. No se pierda. Proteger. ¿Sí? Es decir, que las personas no se pierdan, no vayan al juicio final, sean perdonados por el solo hecho de creer en la provisión que el Señor nos ha dado, que es su Hijo. No se pierde, es protección, mas tenga vida eterna. ¿Qué da el Señor? Ahava, yo doy. ¿Qué te doy? La vida eterna por medio de mi Hijo Jesucristo. ¿Sí? Espero que lo puedan apuntar. Y nos enseña el Señor, nuestro Dios, el Dios Padre, en esta oración, en el versículo 16 de Juan 3, nos enseña la muestra de amor más grande, que se acuerdan que veíamos, que por eso también está registrado en la palabra de Dios el sacrificio que iba a hacer el padre de la fe, Abraham, con su hijo Isaac, para que nosotros lo pudiéramos entender. ¿Por qué? Porque se acuerdan que veíamos que si algo causa más dolor, yo creo, en la vida del ser humano, y digo yo creo porque no podría decirlo con certeza, pero estoy seguro que es eso, porque en la palabra de Dios, por eso está así, que ha dado a su único hijo, ¿sí? A lo más preciado que él tenía. Si se acuerdan que veíamos un ejemplo, si a nosotros nos pidieran la muerte de alguien, ¿qué prefieres? ¿Que muera tu papá? ¿Que muera tu mamá? ¿Que muera tu hermano? ¿Tu esposa? ¿O tu único hijo? Y yo creo que lo más doloroso sería entregar a nuestro único hijo. Porque tal vez con los padres encontramos el consuelo de decir, bueno, ellos ya son grandes, ya vivieron. Tal vez con la pareja decíamos, ¿no? Bueno, puedes vivir un tiempo de luto, ¿no? 3 años, 4 años, pero es algo que después puede ser sanado, esa parte de tu corazón, con otra persona, ¿no? Porque puedes volverte tal vez a casar con otro hombre o con otra mujer y puede ser reparada ese daño en tu corazón. Pero perder a un hijo, o sea, es decir, si yo ahorita perdiera a mi hijo Mario, que aunque no es mi único hijo, ¿cómo podría reemplazarlo? No hay reemplazo, porque él es único, ¿sí? Las características con las que él nació son únicas. Aunque yo tuviera otro hijo, con la hermana Pau, ya no lo podría reemplazar, ¿sí? Si la hermana Fabi perdiera a Fanny o a Abril, aunque ella se volviera a embarazar para cubrir eso, ya no sería lo mismo, porque la sonrisa de la hermana Fanny pues no sería igual en otro hijo, ¿no? Estoy seguro, su risa, su alegría o su seriedad de Abril, ¿no?
no sería la misma. Entonces, es más difícil realmente el entregar a un hijo, el desprenderse de un hijo o el perder un hijo. Y veíamos que si tú quedas sin padre y sin madre, te vas a llamar huérfano. Si tú quedas sin una pareja, sin tu esposo o tu esposa, serás viudo, ¿sí? Pero si tú quedas sin hijo, si tu hijo pierde la vida, no hay nombre para eso en ninguna parte en el diccionario. Y veíamos esa parte en la escritura, ¿no? Isaac haciendo esta parte, veíamos que el padre Abraham ejecuta lo que el Señor le dice para que tú y yo lo entendamos. El día que estudiemos esta parte de la escritura, vamos a entrar más a profundidad. Pero esa parte está puesta en la Biblia para que tú y yo entendamos como seres humanos lo que el padre Abraham iba a hacer y lo que nuestro Dios hizo para ti y para mí, darnos lo que más amaba, a su Hijo único, en sacrificio para pagar por ti y por mí, y para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego veíamos en su ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que Él no solo nos indicaba amar a Dios con toda su mente de uno, con todo el corazón y el alma, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y también amar a nuestros enemigos. No solo nos lo decía, no solo nos lo hablaba, sino que el Señor dio grandes muestras de esta parte de su enseñanza. La primera, amar a Dios con toda tu mente, tu corazón y tu alma. La vimos que fue, y dio muestra en el Getsemaní, cuando dice el Señor que su alma estaba triste y abatida hasta la muerte, ¿sí? Porque él sabía lo que venía sobre su cuerpo, sobre su vida. Que se acuerdan que habíamos dicho que incluso sudó sangre, ¿sí? Y incluso le pidió al Padre: Padre, si tú puedes hacer que esta copa pase de mí, hazlo, pero si no, que se haga tu voluntad. Y entonces ahí se cumplía esta parte que nuestro Señor Jesucristo decía, porque al decir hágase tu voluntad, estaba amando a Dios con toda su mente, su corazón y su alma, porque decía: está bien, haré lo que tú me digas, aunque tal vez tengo temor, aunque tal vez tengo angustia, aunque tal vez haya aflicción en mi mente, en mi cuerpo, en mi alma, pero te voy a obedecer, voy a amarte, porque esa es una muestra de amor hacia Dios, que lo obedezcamos, que hagamos lo que el Señor nos indica, que tratemos de vivir en santidad, que vivamos separados del mundo. Esa es una muestra de amor hacia nuestro Dios, y así lo hacía nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo esta parte, ¿sí? Ahora, te decía, ¿no?, que el Señor, ¿cómo se hizo próximo a nosotros? ¿Qué dice la palabra en Juan, capítulo 1, del versículo 14, hermana Fabi? ¿Cómo se hizo próximo? A ti y a mí. Amén. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de la gracia y de verdad. Amén, ahí está. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, o sea, se hizo próximo a nosotros. Y inmediatamente el Señor Jesucristo, al empezar su ministerio, empezó a anunciar: hey, el reino de los cielos se ha acercado. Claro, pues Él hablaba de Él, del mismo, ¿sí? El reino se había hecho próximo. Aquel verbo se hizo carne. La palabra de Dios se hizo carne y empezó a predicarse en el mundo antiguo de aquella época, y se hizo próximo a nosotros, ¿sí? Y luego Él, en esta parte de entregar su vida, porque Él dice: nadie me quita la vida, yo la doy. ¿Por quién? ¿Por quién estaba dando su vida? Por ti y por mí, por todo aquel que crea en este regalo maravilloso de gracia, en este don. Al efectuarse esto de dar la vida por ti y por mí, estaba amando ¿qué? Al prójimo, a su próximo, ¿sí? Porque si aquel verbo se hizo carne, se hizo semejanza a ti y a mí, aunque
Él vino y fue justo, fue pura su vida, ¿sí? Fue un sacrificio perfecto. Él caminó en esta tierra, mas no se contaminó con el pecado original, pero se hizo humano como tú y como yo, y se hizo próximo a nosotros, y cumplía esta parte. Él, al entregar su vida, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero aún más el Señor hizo, porque la palabra dice que éramos enemigos de Dios, ¿es cierto? Estábamos en rebelión con Dios, vivíamos en pecado, y eso nos hacía enemigos de Dios, ¿sí? Está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Todo aquel que pecare ciertamente morirá. Todo aquel que derrame sangre ciertamente morirá. Y decían los judíos de aquellos días, que su sangre sea sobre nosotros. Y entonces lo que nos indicaría que si tú y yo no aceptamos el sacrificio de Cristo Jesús, entonces es como decir, su sangre no me importa que se haya derramado, como decían los judíos de aquella época, pues no me importa que su sangre se derrame. Es más, tanto que ni me importa que su sangre sea sobre nosotros y sobre la de nuestros hijos. Y en una forma implícita el mundo actúa así y atrae eso hacia su vida, ¿sí? Hablábamos de un juicio ficticio en el cual seguramente si tú y yo no tuviéramos esta gracia de Dios y nos tuviéramos que enfrentar al tribunal, al juicio del gran trono blanco, sin abogado, seríamos hallados culpables y seríamos arrojados al lago de fuego. Porque somos culpables, porque hay testigos de lo mal que hemos sido cuando vivíamos en el pecado. Mas la gracia de nuestro Dios proveyó este camino. Y dice en el versículo 17, como dice hermana Fabi, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y gracias a Dios tenemos acceso a este regalo, a esta gracia de Dios, ¿sí? Que no ha enviado al Hijo en esta época. No está nuestro Señor Jesucristo, su nombre, como un nombre que venga a emitir un juicio sobre la humanidad, sino que su nombre, que significa salvación, y el enviado de Dios para que tú y yo seamos salvos por él, Jesucristo hombre, Yoshua, que significa Salvador, Cristo, el ungido de Dios, el enviado de Dios, que envió que a salvar, ¿sí? Mateo 18:11, ¿qué dice? Búsquelo, hermano, por favor, espero que recordar bien la cita. Y entonces tenemos parte en eso, pero todo aquel que no crea, entonces no tiene parte, no puede presentar a Jesucristo como su abogado, ¿sí? Porque no ha creído en él. Vayan preparando Romanos 10:8, por favor. 8:11, Mateo. 18:11, por favor. ¿No saben dónde dejé mi vaso? Vamos a agarrar. Amén. Adelante, hermano, de lectura. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y entonces, es esta parte que hablábamos también. El Señor se hace próximo a nosotros. ¿A qué vino? A salvar lo que se había perdido, a hacerse hombre, morir por ti y por mí, ¿sí? El Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Es decir, entonces, en el verso 17 de Juan 3 nos dice, no vino a condenar, o sea, no está en papel de condenar, Él vino para salvar. El papel de Cristo es para salvar en estos momentos, ¿sí? Ya cuando toquemos los días finales, ahí veremos que el Señor sí va a regresar a juzgar, pero en este tiempo vivimos tiempos de la gracia, que envió a su Hijo a que seamos salvos por él. Bien, ahora vamos a pasar a voy a dar lectura a Juan 3.
3:18, la palabra del Señor dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? Es decir, cuando tú crees en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que había un eunuco, el Espíritu manda a Felipe y dice que se pegó al carro, que el eunuco iba leyendo esta parte de la Biblia de Isaías 53 y le dice, sube, ven acá. Felipe le comenta al eunuco, oye, ¿entiendes lo que lees? No, ¿cómo voy a entender si no me explican? Y dice que Felipe le anunció ¿qué? El Evangelio desde esta escritura. Podríamos estar oyendo a Felipe diciéndole, hey, mira, Isaías 53 dice que él llevó en la cruz nuestras rebeliones, que por su llaga fuimos sanados, que como oveja fue llevado al matadero, que no se halló en él más hermosura. Esta era una profecía, querido eunuco, que Isaías estaba hablando, anunciaba que vendría un enviado de Dios, que dice Juan 3:16, que envió a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y entonces podríamos estar oyendo a Felipe hablando de estas noticias, de este Evangelio, de las buenas y mejores noticias que ha tenido la tierra desde aquellos días que caminó nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy. Que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque el Señor no ha enviado a su Hijo a morir, a juzgar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él. Y en el otro versículo dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, querido eunuco, si tú crees que Jesucristo fue enviado, murió en la cruz, pues ciertamente puedes ser salvo, te tienes que bautizar. Y entonces el eunuco dice, hey, allá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y la pregunta más preciosa, la pregunta más valiosa que todo corazón del cristiano debe hacerse es, ¿de verdad crees que Jesucristo se levantó de los muertos? Y el eunuco contestó, creo. Porque aquel que cree que Jesucristo se levantó de los muertos, entonces cree en la resurrección de Cristo, cree en el sacrificio de Cristo, en el significado de Cristo, y entonces aquel que cree puede apelar al nombre, que es sobre todo nombre, de nuestro Señor Jesucristo, y puede hacer lo que dice en Romanos 10. ¿Si lo buscaron? Romanos 10. Sí. ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos 10? Vamos a leer desde el 8, por favor. ¿A 18? 8 y al 11, por favor. Y vea la importancia de creer en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hizo el eunuco? Confesó, lo creyó en su corazón. Adelante, hermana Fabi, o quien lo vaya a leer, por favor. Fuerte. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado. No será avergonzado. Y la palabra dice ahí, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Podríamos estar entendiendo a que Felipe estaba diciendo, hey eunuco, esta es la palabra de fe que predicamos. Mira, que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú vas a ser salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Escritura dice que todo aquel que en él cree no será avergonzado. Y ahora quiero que lea esta parte, 13 y 14 de ese mismo capítulo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. 13 y ¿Cómo 14. pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
Amén. Y bien, entonces nos lleva a esta parte de la escritura. El que en él cree no es condenado. Estamos Juan 3:18. El que en él cree no es condenado. ¿Sí? Es decir, todo aquel que confiesa el nombre de Jesús sobre su vida puede apelar a él. Dice, ¿cómo invocarás a aquel en el cual no has creído? ¿Sí? Entonces, por eso es que si tú crees, no vas a ser condenado, porque entonces ya ni siquiera, de hecho, te tienes que presentar ante el juicio del gran trono blanco. ¿Por qué? Porque tú ya eres justificado, pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios, dice el apóstol Pablo. Y entonces tú puedes invocar el nombre de Cristo sobre tu vida. ¡Hey! Momento, sí, fui pecador, pero ya no puedo ser condenado, porque hay alguien que pagó por mí, porque en mi corazón lo he creído, con mi boca lo he confesado que el sacrificio de Cristo fue por mí en la cruz, he aceptado que soy pecador. Esa es la noticia, el evangelio, la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es? Que si tú crees que Jesucristo vino y dio el pago por ti, serás salvo. Que si tú crees que Jesucristo se levantó de entre los muertos al tercer día, serás salvo y tendrás parte en su resurrección, como dice en Romanos 6. Hemos sido bautizados juntamente con Cristo y también tenemos parte en su resurrección. Gloria a Dios, denle un aplauso a Dios, porque eso es maravilloso, hermano. Usted tiene que vivir la palabra, creer la palabra, porque usted cree, ya no ha sido ¿qué? Usted cree, ya no ha sido ¿qué? Condenado. Condenado, lo acabamos de leer. ¿Cómo lo cree? ¿Dónde lo cree? En su corazón, ¿sí? Y lastimosamente dice, bueno, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Qué lo condena? Su incredulidad, ¿sí? La palabra para pecado es amartia, ¿sí? Que significa Errar en el blanco. errar en el blanco, ¿sí? Que el arquero erraba en el blanco. Y era una palabra que se usaba para decir que se había errado. Y entonces todo aquel que no cree ya ha sido condenado porque ha errado. Se ha equivocado en lo que ha creído, no ha querido aceptar, es decir, se equivocó al no atender a la noticia del Evangelio, al no creer sobre su vida que solo Jesucristo le puede dar la salvación, solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que si confiesas su nombre serás salvo y no serás avergonzado, es decir, tendrás abogado y serás libre de la muerte eterna. Ya no eres condenado. Amén. Aunque te has equivocado, aunque tú has pecado, aunque tú has sido infiel, el Señor te ha limpiado de eso con su sangre en la cruz del Calvario. Amén. Y eso es maravilloso, hermano. Pero todo aquel que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, entonces ya ha sido condenado. Es decir, entonces aquellos que no creen, quiero que vaya a su Biblia en Juan 16:8, por favor. Este es el pecado más grave, hermano. Este es el pecado que no tiene perdón de Dios, ¿sí? Y no quiero decir que los otros pecados tengan perdón, pero ir a encontrarse con el Señor. Juan 16:8. Ir, hermano, y encontrarse ahí con el Señor. Sin el abogado que es Cristo, es de lamentar. 8 y 9, por favor. Fíjese lo que dice la Escritura para todo aquel que no cree en el nombre de Cristo. Vamos a leer. Y cuando Él venga... ¿Quién? Cuando venga ¿quién? El Espíritu de Dios. Él es el que va a convencer al mundo de pecado. Adelante, hermana, por favor. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De qué? En el 9, ponga atención. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Otra vez qué dice? De pecado por cuanto no creen en mí. Ahora vamos a poner aquí amartia, que significa errar en el blanco. Porque erraron el blanco, erraron y no creyeron en mí. Se equivocaron. Se equivocaron al elegir. Hablábamos
Que aquellos que no creen en esta noticia, en este evangelio, entonces ¿en qué creen? Una, que no hay Dios. Es decir, no creyeron que Dios había enviado a su Hijo. De pecado por cuanto no creen en mí. Y eso es lo más peligroso que un ser humano puede hacer. No creer en el unigénito, en el enviado, en el Mesías, en el Salvador del mundo, en el camino que Dios propuso. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 14. Y nadie va al Padre si no es por mí. Nadie puede ir. Tomás le decía, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dice, oye, hace tanto tiempo que he estado contigo y no lo has captado, no lo has agarrado. Entonces Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él es el pan que bajó del cielo, la palabra. Amén. Amén. Hasta aquí vamos bien. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Sí? O sea, ese es lo más peligroso, aquel que no crea en este camino que el Señor ha propuesto. O como se decía en los tiempos que perseguía Pablo a la iglesia, en los de este camino, en el camino nuevo, que era el Evangelio de Cristo Jesús. Ese es el peor pecado, no creer. Que es lo mismo que sucedió en el paraíso, en el huerto del Edén, con los primeros, el primer hombre y la primera mujer, que no creyeron ¿qué? A lo que Dios había dicho: el día que comas de este árbol morirás. Una acción, una decisión que está en la vida del ser humano, en lo que se llama libre albedrío, es lo que va a definir tu vida después de la muerte. Y que este asunto, decía yo, este asunto se arregla aquí. ¿Cómo? Romanos 10, veíamos: si invocas el nombre serás salvo, si confiesas con tu boca, si lo crees en tu corazón, entonces tú serás salvo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Está hablándole a seres humanos que tienen corazón, que caminan, que respiran, ¿sí? Por lo cual, dice la palabra, está establecido que el hombre muera una sola vez y después del juicio. O sea, cuando tú mueres, te enfrentas al juicio. Así que si tú no crees en Juan 3:16, que Dios amó al mundo, envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú no crees que el Hijo fue enviado no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, si tú crees que ese es el camino, entonces vas a morir, vas a ir al juicio, pero más bien vas a ir al tribunal, que ya hablaremos más adelante, a recibir los premios, los galardones, ¿sí? Ya nos brincamos el proceso de juicio y nos vamos directo al tribunal, porque ya somos justificados, pues, por Cristo. Tenemos paz para con Dios. Entonces, si tú aceptas el nombre de Cristo, automáticamente eres libre de este pecado. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Y como tú has creído, entonces estás libre del pecado, y por lo tanto también tu vida empieza a ser restaurada, empieza también a ser limpiada tu vida. Y los pecados en los que antes caminabas, que te hacían enemigo de Dios, ahora tú vas a entrar en ese proceso, ya alcanzaste la salvación, ahora aquellos pecados con los que tú llegas van a ser trabajados por la gracia de Dios. Si tú lo buscas con un corazón ardiente, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, si no apartas de tu corazón, de tu vida, este libro de la ley, y te riges por él, ¿sí? Y bueno, pero ahora vamos a ver qué pasa con estos que no creen. Y la palabra dice ahí, 18 en adelante, hermanos, por favor. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
El otro, por favor. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Fíjense lo que dice ahí. Ya vimos el 18, el que cree no es condenado. Ya vimos por qué no somos condenados. Lo hemos tocado tal vez de una manera muy rápida. Podríamos profundizar más sobre eso. Pero hoy vamos a terminar nuestra prédica con esto. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice, esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, ¿sí? Es decir, ¿qué pasa cuando de pronto hasta lo podemos ver en nuestra vida? Cuando nos anunciaron el Evangelio, pues no queríamos salir de nuestra oscuridad en la que vivíamos, porque en estos tiempos donde de hecho está muy manifiesto que ya no tardan en prohibir, que ya las plataformas de Facebook ya empiezan a bloquear ciertos contenidos donde se habla de Cristo Jesús, porque ahora van a relacionar la palabra Jesús con prohibición, por ejemplo, para el lesbianismo, el homosexualismo, el amor libre, como lo ha proclamado la psicología, ¿no? Como lo proclamó Freud, ¿sí? Que decía que debíamos de experimentar, como lo han hecho grandes personas perversas. Pueden estudiar, analizar, por ejemplo, esta investigación de Alfred Kinsey, que tomaron a niños huérfanos, hicieron experimentos con ellos, los llevaron a las cárceles y para que tuvieran relaciones sexuales con estos niños, para quitar esa venda supuestamente de la sociedad, de que los niños podrían tener acceso a despertar a una sexualidad a una edad temprana. Entonces, esto, la palabra, el nombre de Jesús, arroja la luz sobre la maldad, sobre los que viven en tinieblas. Y obviamente por eso puedes ver que gente que a lo mejor hasta tú conocías y que son homosexuales o lesbianas, ahora hay un rechazo hacia tu persona. Al menos yo lo he sentido, ¿sí? Ya no me hablan, ya no me buscan. Cristiano, seguidor de Jesús, es mi enemigo. No quiero que esa luz entre a mi casa. No quiero que me hable, porque seguramente vendrá y me hablará de Jesús. Y Jesús entonces dice que yo soy un perverso. Y ciertamente tienen razón. Pero no dejan, dice, no dejan que entre esta luz. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas, ¿sí? Aquel ser humano sabe que sus obras son malas, sabe que vive en infidelidad, que engaña a su esposa, sabe que roba, sabe que mata, sabe que es mentiroso, sabe que ama el dinero y no quiere que la luz del Evangelio entre en su vida. Y vamos a verlo. Vamos a Romanos. Estamos hablando ¿qué dice la palabra en Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, en el 17 dice que Dios no envió a su Hijo a condenar, que envió a su Hijo para que el mundo sea salvo por él. Y el apóstol Pablo dice aquí,
Romanos 1:16. A ver, hermana, lea, yo voy a ir tal vez deteniéndola. La palabra dice, el poder del Evangelio. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? No me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de las noticias, no me avergüenzo de esta noticia que ha llegado a mi vida. El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo de lo que yo he creído, no me avergüenzo de la profesión de fe, dice, de lo que he confesado con mis labios, de creer en Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué no se avergüenza? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, el apóstol Pablo, que era el que fue enviado a predicar el Evangelio a los griegos, a los gentiles, ¿sí? A todo aquel que no era judío, el Señor le había revelado que este Evangelio, esta gracia era para todos, y dice aquí, porque es poder de Dios este Evangelio, esta noticia, el Evangelio que es en Cristo Jesús, a todo aquel que cree, al judío, también al griego, y dice que es poder de Dios ¿para qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pero dice que porque es poder de Dios Salvación. ¿para Así qué? para salvación. Para salvación, es decir, ¿de qué vamos a ser salvos? De la segunda muerte. ¿Sí? Vamos a ser salvos de que seamos arrojados al lago de fuego, junto con la muerte, el infierno y el anticristo y el falso profeta. Y todos aquellos que digan, Señor, apártate de mí, no te conozco, yo nunca te he visto, no has profesado mi nombre bien sobre tu vida, no has practicado la piedad, tú no aceptaste mi evangelio. Y dice en el 18, adelante hermana, por favor. La culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que la luz vino al mundo para salvación y muchos detienen esta injusticia. Muchos odian el Evangelio, muchos odian a Jesús. Apenas veía en una serie, a mí, bueno, lo que regularmente siempre me gusta ver es el cine o series, y veía cómo, ¿se acuerdan cuando estudiábamos el misterio de la iniquidad, que dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad? Yo te ponía de ejemplo que mucho tiempo, en los años 70, por ejemplo, la canción de John Lennon, ese himno que el mundo le encanta, el mundo secular, de Imagine, ¿sí? Y que decía, bueno, imagina que no hay cielo, imagina que no hay infierno, imagina que todos somos hermanos, que no hay fronteras, de una manera implícita, llevando a la humanidad a que si no crees que hay cielo, si no crees que hay infierno, entonces quiere decir que no hay un castigo si tú eres una persona perversa, y tampoco hay un premio si tú eres una persona recta, o si aceptas el nombre de Cristo sobre tu vida, ¿no? Y veía yo esta serie, están a punto de imprimir una noticia, está ambientada en el oeste, y fíjate lo que dice, o sea, cómo meten perversidad, detienen con injusticia la verdad a través de todos los medios que pueda tener el enemigo a su alcance, ¿sí? Porque polariza a la sociedad. Con lo que te voy a decir, dice, apúrate, le dice a su ayudante, van a sacar una noticia, la imprenta, dice, eres más lento que la venida de Cristo. ¿Sí? ¿A qué te da a entender esto? Ridiculizan la venida de Cristo, no creen y detienen con injusticia la verdad, lo dicen de una forma peyorativa, o sea, la venida de Cristo. Y si te imaginas, le rascas más, pues se supone que está ambientada en el oeste. Desde aquellos días ya sabían, ¿sí? Porque mayormente las colonias de Estados Unidos se fundaron, ¿no? Con principios cristianos o bíblicos. Y ya obviamente se anunciaba desde esos días la venida de Jesucristo, ¿no? No vamos a ahondar mucho sobre eso, pero fíjate cómo usan este medio para detener con injusticia la verdad de que Cristo vendrá.
y detienen con injusticia. Vamos a seguir leyendo. El 19. 19:20, por favor. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo estas por medio de las cosas hechas y de todo modo que no tienen excusa. Amén. Fíjate lo que está diciendo. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, o sea, o por medio de lo que puedes ver, ¿sí? Yo les decía, ¿por qué después de haber ordenado la tierra, después de haber separado las aguas, después de hacer la lumbrera del día y de la noche, después de que creó a todos los animales, todo género de planta, dice, según su fruto se reproduzca, y después ya puso al hombre? Para que entendiéramos esta parte, porque es la revelación de Dios desde la creación, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto desde la creación del mundo, ¿sí? Por eso fue puesto ese hombre ahí, el primer hombre, el primer Adán, el Adán, fue puesto. Y entonces Adán entendía, oye, todo esto que estoy disfrutando, todo esto que veo, lo creó Dios, ¿sí? Lo creó Dios, es creación de Dios. Ser poderoso, supremo, increíble. Entonces yo tengo que adorar a Dios, ¿sí? Y ahora, aunque no somos el primer Adán, pues debemos de entender esa parte, que todo lo que tú puedes ver es una muestra de lo invisible que es Dios, de su eterno poder, las cosas invisibles de Él, pero se hacen manifiestas a través de esta creación. ¿No dice la palabra en el Salmo? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Todo lo que tú ves te anuncia que hay un Creador que es sumamente inteligente, que tiene todo el conocimiento. ¿Por qué? Simplemente nada más, ¿cómo es que la fuerza de gravedad o la fuerza de empuje mantiene la Tierra rodando en una órbita, en una danza con el Sol y la Luna perfecta, ¿sí? Que llegan las estaciones del año, que tu cuerpo también simplemente tienes una enfermedad, inmediatamente calentura para combatir esa enfermedad. Es maravilloso. Como les decía la otra vez también, hace mucho calor, tú puedes sentir el calor, pero tú te tocas y estás frío. O sea, te sientes fresco. ¿Cómo lo hace? No sé cómo es que el sistema circulatorio tal vez pasa por los pulmones enfrían la sangre y tu cuerpo se mantiene bien. Porque el oído es el que te da equilibrio. O que si tienes una infección del oído, ya andas así mareado, ¿sí? Que el oído es el equilibrio, exactamente como dice la hermana. O sea, eres una creación de Dios, de un ser superior, ¿sí? Que claro, nosotros conocemos su nombre, es Amén. el gran yo soy, Alfa y el Omega, ¿sí? Y se manifestó en su Hijo Jesucristo. Entonces, no podemos se necesita más fe para creer que venimos del chango, que venimos de una explosión que se dio en el universo, que creer que hay un creador detrás de todo esto, que manifiesta su eterno poder, su deidad a través de lo que tú puedes ver. Y la palabra de Dios sigue diciendo ahí. ¿A qué hora son? ¿En la 22 o la 21? 21, por favor. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuatro
por lo cual también Dios les entregó la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Bien. Dice que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre. ¿A quién le recuerda esto? A la idolatría, ¿sí? La imagen de Dios por un hombre corruptible, es decir, los santos que son venerados o adorados por la Iglesia Católica, ¿sí? Y no dejan, decía aquí que detienen con injusticia la verdad, ¿sí? Eso es detener con injusticia la verdad, ¿sí? Que tienen adormecido al pueblo con todas estas doctrinas demoníacas, ¿sí? Con toda esta falsa doctrina acerca de creer en los santos que son intercesores, cuando la palabra dice que hay un solo intercesor entre Dios y el hombre, Jesucristo. Amén. ¿Sí? Porque la palabra dice que el que murió por nosotros es Cristo. No murió Charbel, no murió Judas Tadeo, no murió Asís, el Francisco de Asís. Digo, discúlpenme por no decirle santo, a lo mejor sí se apartaron, vivieron una vida supuestamente en santidad, pero eso no los hace intercesores, ni dignos de adoración, ni dignos de alabanza, bajo ninguna circunstancia, ¿sí? Entonces detienen con injusticia, ¿sí? Ahora, dice la palabra que los hombres amaron más las tinieblas, ¿sí? Y aquí vamos a leer las citas que les voy a dar. Fíjense, las tinieblas en las que viven las personas. Dice que por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron de su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y aquí puedes entender la explicación que dice: el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque ha sido condenado porque no dejó que la luz entrara en las tinieblas de su vida, y antes amaron más los hombres a las tinieblas, por lo cual fueron entregados a una mente reprobada, ¿sí? Por eso son condenados, porque no aceptaron el nombre de Cristo Jesús, no aceptaron la luz sobre sus vidas y prefirieron hacer todo esto, hacer lo malo, ¿sí? Acostarse hombre con hombre, mujer con mujer. Y de alguna manera yo puedo ver una relación. Personas que detienen con injusticia la verdad, ¿sí? Que hacen que se le rinda culto a hombres corruptibles. Y que estos mismos dicen que se encendieron en la lascivia unos con otros. ¿Sabes a qué me suena? A toda la pederastia que hay en algunos sacerdotes, o en la mayoría de sacerdotes católicos, ¿sí? Y que desgraciadamente la iglesia cristiana no ha escapado a eso, ¿sí? Que se han pervertido también, porque dentro de la comunidad cristiana puedes encontrar que hay muchas personas que están ahí, la palabra dice en Judas, son gente que está encubierta, que aparentan ser cristianos pero son homosexuales, aparentan también ser líderes religiosos, dice en Timoteo, en la segunda carta, que practican supuestamente la religión, la piedad, pero niegan la eficacia de ella, ¿sí? Y se encienden en lascivia unos con otros. Y esta parte es donde no quieren que llegue el Evangelio a alumbrar eso que hay en la vida de las personas. No estoy tomando ninguna posición sobre ninguna religión, pero es lo que hay, es lo que nos va indicando la lectura de la palabra. Obviamente, si tú mutilas el instinto sexual, pues vas a estar en locura, ¿sí? Por eso caen en esto, ¿no? De encenderse en lascivia, ¿qué dice? Unos con otros. Esas son las tinieblas, hermanos. Vamos a ver qué más hay en esas tinieblas. En el 29 dice la palabra de Dios: estando atestados de toda injusticia,
fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es ahí donde no quiere el ser humano salir de todo esto, de toda esta inmundicia, de toda esta lascivia, de todas estas contiendas, de todas estas iras. Son detractores, aborrecedores de lo bueno, dice, y no quieren que la luz de Dios entre ahí, y por eso ellos han sido condenados, porque han amado más las tinieblas, que es donde pueden ocultar toda esta parte de su vida, porque desgraciadamente la mayoría de personas que viven esto, algunos son cínicos y lo demuestran, pero algunos viven ocultos detrás de esas tinieblas, ocultando la verdadera cara que son. Y como te decía, desgraciadamente, todo aquel o todo lugar donde se hable de asuntos de Dios, llámese testigos de Jehová, católicos, cristianos, dentro de eso hay quienes habían entendido que los que practican tales cosas no heredarán. Vamos a Gálatas 5. Pueden ir leyendo donde dice las obras de la carne, es creo 5:16 o Amén. 5:20. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. ¿Por qué no van a heredar el reino de Dios todos los que practican tales cosas? Obviamente porque las practican, pero obviamente también porque no han dejado que la luz que vino al mundo entre sobre sus vidas, y amaron más las tinieblas, que es toda esta lista que estamos leyendo, ¿sí? Todo lo que se oculta en las tinieblas, en la oscuridad, es todo esto: homicidias, borracheras, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, contiendas, disensiones, herejías. Todo esto es lo que se oculta en las tinieblas. Todo esto es lo que el mundo no quiere dejar, ¿sí? Le predicaba yo a una mujer que dejara lo de las cartas, que dejara de leer las cartas. El Señor le había dado una muestra de gran poder a través de la vida de su hijo. Fuimos a orar por su hijo cuando entró al toxicológico de Pantitlán, ¿sí? Llegamos, oramos por él, él iba casi muerto. Al otro día el muchacho sale como si nada, lo fuimos a visitar, su semblante se veía bien, él se veía bien. El Señor hizo la obra en su vida. Y yo le decía a esta hermana, a esta persona: salga de las herejías, ¿sí? Salga de toda esta brujería que usted practica. Decía: es que si no, ¿cómo voy a vivir? No creyó a la luz, no creyó a la luz del Evangelio. Sin embargo, creyó más a las tinieblas, creyó más a su pensamiento de ella. Por eso dice la palabra: y han sido condenados.
porque amaron más las tinieblas, amaron más en lo que han creído, en lo que han practicado, en la forma que se han desarrollado y que se han conducido bajo toda esta lista de pecados. Me habla su hijo al tiempo y me dice, ven a orar por mi mamá porque tiene cáncer. Y el Señor puso en mi corazón, no ores por ella, porque el tiempo llegó para ella. No fui a orar por ella. Hubo un tiempo para que la luz quitara las tinieblas de la vida de ella. Y no entendió, ni porque vino su hijo, vino la muerte y se llevó a su hijo. Y luego empezó ella a tener cáncer. Y no quiso dejar de practicar la lectura de cartas. Vivía en las tinieblas de la hechicería. Sin embargo, amó más eso que la noticia del Evangelio. Amó más eso que la luz vino al mundo para que ella pudiera ser salva sin tener que hacer nada. Y es eso lo que hoy tenemos que entender. El pecado por cuanto no creen en el nombre del unigénito de Dios. Eso es el pecado más grave. Eso es lo que condena, dice. Ya ha sido condenado el que no ha creído, porque amaron más la luz, creyeron más en lo que ellos hacían. Vamos a Efesios 5. Y estaba yo diciendo hace rato, ¿no? Cuando leíamos Romanos, hablamos de hombre corruptible, de que se encendieron en lascivia, y les decía yo que esto es una condición del ser humano, ¿sí? No es tanto el estar atacando a alguna religión, no es ese el objetivo, sino el objetivo es entender. La Iglesia Católica tiene esta misma escritura. Los cristianos tienen esta misma escritura. Y todas las corrientes del cristianismo o denominaciones tienen esta escritura. Esta escritura la tiene el Papa y la tuvo Joaquín Nazón. Y la tienen en todos los púlpitos, todos los que predican la palabra de Dios. ¿Sí? Y el apóstol Pablo le habla aquí a hermanos creyentes, a hermanos que han aceptado la palabra de Dios. Y hoy, para cerrar esta prédica, quiero que usted en su corazón analice cómo ha vivido, cómo ha aceptado esta noticia. ¿Ha dejado que la luz que vino al mundo entre sobre su vida? ¿O usted todavía sigue amando ciertas tinieblas en su vida? Y dice la palabra de Dios, les está hablando a cristianos. En Efesios 4:30 dice ahí, ¿cómo dice, hermanas? Y no contristéis en el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora vamos a leer una lista, nuevamente la lista, muy parecida a lo de Romanos, muy parecida a lo de Gálatas, pero sin embargo aquí se está dirigiendo a una iglesia que ya caminaba supuestamente en las cosas de Dios, ¿sí? Y les dice que no contristen al Espíritu Santo, con el cual fueron sellados para el día de la redención, es decir, para esa parte que estamos viendo en Juan, para que todo aquel que en él cree no sea condenado, ¿sí? Pero dice Gálatas, el que practica tales cosas no heredará, ¿sí? Entonces tenemos que vigilar si realmente hemos sido hermanos, que hemos nacido de nuevo, que bajamos a las aguas del bautismo y el Señor aceptamos el regalo de Dios con fe y empezamos a alejarnos de las
tinieblas. Empezamos a dejar de amar a las tinieblas, ¿sí? Y la palabra de Dios dice, del 5 en adelante, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a ustedes, se entregó a sí mismo por ustedes y por mí, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y aquí viene, pero fornicación, inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos, como conviene a santos, a apartados, a gente que ha creído en Cristo y que ahora vive en santidad, apartado de las tinieblas. Dejé de amar a las tinieblas, por lo tanto amo la luz, y la luz vino al mundo para que yo sea salvo, y ahora me tengo que alejar de las tinieblas, vivir en santidad y dejar que ni siquiera se nombre eso en mi vida, que ni siquiera puedan pensar que yo camino en esta lista de tinieblas. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque saben esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas partícipe con ellos. En otro tiempo eras tinieblas, pero recuerda, mas ahora sois luz en el Señor. Anden como es digno de ustedes, como hijos de luz, ¿sí? Y hemos leído aquí, hemos leído esta parte, que ni aún se nombre entre nosotros esto, ¿sí? Es decir, pareciera que hay cristianos que caminan todavía en ese tipo de tinieblas, que no aman la luz que vino al mundo. La palabra dice, hemos leído, el Señor dio, propuso, proveyó a su Hijo para que tú y yo seamos salvos. Dio una muestra de amor para que tú y yo no seamos condenados. Solo cree, solo cree. Cree y la verdad te hará libre. Deja que la luz que vino al mundo resplandezca sobre tu vida, entre en tu vida, entre en esas tinieblas en las que has vivido. Esa es la salvación. Todo aquel que en Él cree será salvo. Todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Todo aquel que cree en el unigénito Hijo de Dios ahora ha sido salvo, ha sido reconciliado. Debemos dejar de amar las tinieblas, la fornicación, las herejías, las truhanerías, dice ahí, las mentiras, la desobediencia a los padres también lo marca, el deshonrar a los padres, ¿sí? Tenemos que alejarnos de las tinieblas. Nos llama aquí el apóstol Pablo a cristianos. ¡Hey! Ustedes han sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. No pueden seguir viviendo en tinieblas. Que ni aún se nombre entre ustedes todo esto. Que ni aún se nombre entre ustedes la homosexualidad. Que ni aún se nombre entre ustedes la fornicación, la avaricia, la envidia, las contiendas, las peleas. Debemos de alejarnos de las tinieblas, hermanos. Y todo aquel que anda en tinieblas debe de creer que el único camino es Cristo Jesús, porque todo aquel que en Él cree será salvo. Amén. Y a nosotros los cristianos, el apóstol Pablo en esta carta a los Efesios nos invita. Sabes que ningún fornicario, inmundo avaro, tiene herencia en el reino de Dios. Tú puedes venir a la iglesia, tú puedes alabar, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero si tú practicas estas cosas en tu vida, no tienes herencia en el reino.